Hola, soy Roque Cantoya. Todos los miércoles en 15 minutos analizamos el tema económico más importante de la semana junto a Marco Vizcarra y Damián Umansky por FM Cristal en Rosario. Otra semana brava, nos amanecimos el lunes con una conferencia de la ministra de Economía, una conferencia que fue con el manual de Guzmán bajo el brazo, porque fue anuncios para continuar con lo que se venía haciendo. Y repasando brevemente qué significaron esos anuncios. En primer lugar, tasa de interés positiva para que los inversores y los ahorristas no corran a presionar sobre el tipo de cambio, que puedan seguir invirtiendo se quede en plazo fijo. Exactamente, o en bonos atados a la inflación. Por otro lado, la continuación de las metas con el Fondo Monetario en lo que tiene que ver con acumulación de reservas y con metas de déficit fiscal, que es el 2,5% del PBI para este año 2022. Claro. Ahí Batakis como que recalculó, porque la primera declaración, 24, 48 horas después de asumir, dijo, vamos a revisar el acuerdo con el FMI. O lo revisó muy rápido, o la convencieron de que tenía que seguir por ahí. Sí, también está la especulación de que ya hay algunas revisiones en marcha, pero evidentemente el lunes es una conferencia muy fuertemente basada en el equilibrio fiscal y en el ajuste de los gastos públicos para continuar con esa meta. Sí. Lo que pasa es que hoy el plan económico del gobierno sigue siendo ajustarse del programa del Fondo Monetario Internacional. No lo digo ni de manera positiva ni de manera negativa. Nunca tuvo plan económico del gobierno, nunca tampoco tuvo Guzmán, y actualmente es una continuidad de esas acciones. Lo que llama la atención es que si el descontento era con el ministro, ¿por qué ahora hay un aval aparentemente tácito, al menos, de la vicepresidenta a esta línea de política económica? Exactamente. Porque lo que generaba ruido era eso, ¿no? Una parte del gobierno que no coincidía con la política económica del ministro Guzmán y por eso su salida. Sí, ahora entramos en las dudas si era un conflicto de ideas o un conflicto de personas. Pero claramente la dicotomía que se transita ahora en el frente de todos y sobre todo en la vicepresidenta, que es la que maneja la lapicera en la coalición gobernante, es entre logramos algún nivel de estabilidad económica, buscamos frenar la espiralización de la inflación para no terminar el año con 100 puntos de inflación y lograr acumular algo de reservas para transitar el 2023, o todo lo contrario, apostamos ahora por medidas redistributivas a costas quizá de profundizar una situación económica que está al borde del abismo, ¿no? Sí, claro. Meterle fuego a la economía, ¿no? A la actividad económica. Claro, y eso pareciera que tampoco hay consenso, porque hay voces dentro del oficialismo, como Grabois, como parte de la CTA, como parte de la CGT, que ya empezaron a manifestarse en contra del salario universal. Salario universal y en contra de las medidas de por un lado, el congelamiento de ingresos del personal, que es también otra medida importante que ratificó Batakis, y esta idea del déficit cero de caja. ¿Qué significa esto? Básicamente es un concepto más de tesorería que fiscalista. Hace referencia a la diferenciación entre lo ejecutado y lo devengado en el gasto. Solamente se gasta por lo que entra. Y esto, si bien a corto plazo puede llegar a facilitar el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario, no permite un tránsito hacia un equilibrio fiscal al mediano plazo. Únicamente una medida muy coyuntural. Muy de día a día. Muy de día a día. Es un gradualismo fiscal bastante liviano que únicamente actúa sobre la coyuntura. Ganó, digamos, vos la semana pasada decías, parte lo charlábamos al aire y otro tanto en off, la postura un poquito más sensata, decía, ¿qué va a pasar? ¿Esto que finalmente terminó anunciando el gobierno o la de el salario universal, la de inyectarle fondo a una economía recalentada, con precios recontra calientes todavía, pero la vista está puesta, aunque parezca ciencia ficción, en lo que va a pasar el año que viene? Año impar, y año impar para la Argentina significa año de elecciones, y para todos los ejecutivos, independientemente de si es nacional, provincial y todos los colores políticos, año de elecciones significa actividad económica, obra pública, plata en el bolsillo de la gente. Sí, transferencias a los movimientos sociales. Exacto. Quizá también subsidios nuevamente más fuertes al tema energético. A ver, la política económica siempre debe estar al servicio de la política. El tema es que a veces el horizonte que plantea la conducción política no está tan claro, no está acordado entre sus interlocutores. Lo que tenemos hasta ahora es una primer señal el lunes de intentar, lo que se dice, tranquilizar los mercados para no, por un lado, despejar el rumor del salto devaluatorio e intentar estabilizar un dólar financiero en torno a los 280 pesos por dólar aproximadamente, lo cual ya es bastante alto. Pero por otro lado, todavía no tenemos una manifestación evidente, elocuente de la vicepresidenta que acompañe este plan económico. Todavía hay dudas entre el sector político, el sector económico y el sector empresarial de cuál va a ser la postura de Cristina Fernández frente a estas medidas, y sí,
va a tomar, como hizo con Guzmán, una posición de ataque y de intentar esmirilar su autoridad económica, autoridad política, o lo va a acompañar para llegar lo mejor posible a diciembre. Claro, lo más acomodado posible a diciembre y el año que viene. Yo creo que el objetivo es ese. El objetivo va a ser este año intentar estabilizar, que rondemos entre 70 puntos de inflación anual, que ya es altísimo, pero que no significaría irse a las 3 cifras, como algunos están marcando, para así el año que viene, en los últimos 6 meses, quizás sí, tomar algunos de los reclamos de los sectores más radicalizados del Frente de Todos. Roque, que por ahora la señal también es que se mantiene lo que pedía a gritos Guzmán sobre el comienzo de julio, y va a estar recién el próximo día viernes, la posibilidad de ir hacia la que en algún momento llamó justamente la vicepresidenta, cuando era presidenta, la sintonía fina, ¿no? Ir puntualizando subsidios para los sectores que realmente lo necesitan, y empezar a tener un poquito más de flexibilidad justamente en el gasto cotidiano, en los subsidios energéticos, ¿no? Como es el gas y la luz. Sí, llama la atención cómo parte del Frente de Todos no se asemeja a lo que la izquierda o el progresismo latinoamericano ha hecho. Ni Evo Morales, ni Lula, ni la Tabaré Vázquez, la uruguaya Tabaré Vázquez, han desconocido la importancia de la consistencia macroeconómica y el equilibrio de las cuentas públicas. Bueno, eso no transita, ese camino no lo transita parte de la coalición gobernante. Y un aspecto crucial es el tema de los subsidios energéticos, subsidios que se han venido acumulando de manera sostenida desde 2010, 2011, pero que además, como lo hemos conversado acá, son totalmente progresivos, pero pro ricos. Entonces, la apropiación del subsidio que se hace en el consumo de energía eléctrica, y todavía aún más en el consumo del gas natural, está principalmente acaparada por los sectores de mayores ingresos. No poder torcer, no poder dar esa discusión para que haya una segmentación un poco más focalizada y un mejor uso de los recursos del Estado llama la atención, porque claramente es una señal también a sus votantes, a su núcleo duro, y que entendemos que va a permitir en el corto plazo sí dar una señal clara de que vamos a un sendero de mayor estabilidad fiscal. ¿Funcionará? En algún momento esa sintonía fina era voluntaria, digamos. Vos podías, y lo hicieron muy poco, de manera voluntaria decir yo no necesito el subsidio y lo descartabas. Ahora es mediante una declaración jurada vía online, ¿no? Lo que se va a poner en marcha a partir del próximo viernes. ¿Funciona? La verdad que hay muchas dudas, porque si tuvimos 2 años y medio para colgar un formulario online que podamos llenar nosotros de manera voluntaria como declaración jurada, ¿cuál fue todo el trabajo de investigación, de cruce de indicadores socioeconómicos, de ingreso, de zona de residencia, de pago de otros tributos que permitan desde el Estado ya hacer la segmentación sin la propia intervención de cada uno de los usuarios? Bueno, se acaba de hacer un censo. Se acaba de hacer un censo, entonces llama mucho la atención que tengamos que haber un instrumento que esté a voluntad de cada uno de los usuarios. La verdad que mis expectativas son bastante reducidas respecto a la eficiencia de ese instrumento. O sea, Roque, el último tema es tema dólar. Parece que hay tocado un techito como para acomodarse, bajar un poquito y quedar ahí estabilizado, 2.70, 2.72, 2.80. Sí, creo que el mercado está expectante de ver el apoyo definitivo de algunos sectores del oficialismo a las medidas del lunes. Claro. Claramente hay un más político que económico. Más político que económico. Es decir, la política económica está atada, es subsidiaria de la política. Las medidas económicas estuvieron el lunes. Veremos qué pasa con la política en las próximas semanas.